Acompañados por el tronar de los relámpagos que caían desde el cielo azul, los primeros asaltos de los forjados en la tormenta habían triunfado. Reinos que llevaban mucho tiempo en manos del caos se vieron de pronto iluminados por los destellos de la tempestad de Sigmar, y tormentas enteras emergieron desde reino-portales recién capturados para llevar la venganza a los opresores de dichas tierras. Los dioses oscuros del caos miraron hacia sus tierras robadas con gran descontento, pues la tempestad de Sigmar se extendía por todas partes. Los esparcidos continentes de Gur estaban siendo azotados por brillantes lluvias torrenciales. Pilares de energía brotaban de los encapotados cielos de Ulgu, para arrojar luz allí donde nunca antes la había habido. El reino de la vida, infestado desde hacía tanto por la entropía, parpadeaba con un blanco virginal, mientras que los paisajes metálicos de Chamon lo hacían con azul. Solo el reino del caos había escapado a la tempestad. En el paso de una sola luna, 1 centenar de tiranos habían sido depuestos. 10 veces ese número de ejércitos de forjados en la tormenta habían aparecido desde los cielos, empezando de nuevo una guerra que los dioses del caos ya habían dado por ganada. Las mareas del destino, que habían permanecido largamente inundadas con la sangre de hombres inocentes, estaban siendo limpiadas centímetro a centímetro por la magia que el Rey Dios había liberado sobre los reinos mortales. Los propios reinos, sin embargo, no serían tan fáciles de limpiar. Desde tiempo inmemorial, los reinos habían estado conectados entre sí por los portales místicos conocidos como reino-portales. Había muchos de ellos, la mayoría de los cuales cruzaban vastísimas distancias, conectando entre sí los reinos más lejanos. Numerosos forjados en la tormenta fueron enviados a recuperar dichos portales en tierras que llevaban mucho tiempo bajo el yugo de los poderes del caos, pero al llegar allí pronto descubrieron un nuevo, aunque no completamente inesperado, factor a tener en cuenta. Gardus, Lord Celeste de los Caballeros Sagrados, miró en lontananza, maravillado. Contempló el precipicio en el extremo del Sinmarabolum. Lo que había más allá no era una simple masa de espacio negro, como parecía desde el distante suelo, sino algo más grandioso y majestuoso. Había estrellas por todas partes, nebulosas multicolor que parecían moverse a la deriva por el firmamento, y bajo ellas, cubierto en nubes de brillante magia aetérica, estaba el reino de Azir. Gardus se hizo consciente de que pronto, desde aquel lugar en los cielos, lideraría su tormenta a la batalla por primera vez. Se había entrenado para aquel momento durante el equivalente a muchas vidas humanas, pero aún así se sentía inseguro. Gardus había sido elegido por Sigmar y una porción del poder de Rey Dios fluía por sus venas. Aunque Gardus era capaz de doblar el metal con sus manos desnudas, en ese momento estaba lleno de dudas sobre su capacidad para afrontar esa empresa. «Nada temas, Lord Gardus», le dijo una voz a su espalda. «Es la espera lo que te inquieta, y esa espera acabará pronto». Gardus dio un respingo y se giró rápidamente, fijando su mirada en Cefacleas, Lord Celeste de los Templarios Astrales. Sin duda, Gardus había estado demasiado ensimismado en sus pensamientos, pues no había oído a Cefacleas acercársele, y se trataba de un hombre de estatura impresionante, incluso antes de su reforja. Retirándose el yelmo en forma de máscara, Cefacleas reveló una amplia sonrisa. «Hasta que luchamos en Axi», dijo, «yo también estaba inseguro, pero el combate, no el entrenamiento, sino el combate real, te devolverá toda tu confianza, ya lo verás. Volveremos a encontrarnos, te veré en Girán, y la victoria será nuestra». Con un apretón de despedida en el hombro de Gardus, el Lord Celeste dio media vuelta y se alejó caminando hacia las cúpulas celestinas. Gardus le observó, lamentándose por no haber sabido contestarle nada, pero sobre todo lamentándose por no haber podido participar en la primera oleada de ataques, porque ni él ni su tormenta habían tenido aún ocasión de catar la batalla. Ya no faltaba mucho para que lo hicieran, pero aún así odiaba aquella espera. Muchos de los antiguos pasajes entre los reinos habían sufrido una terrible corrupción. Como siempre ocurría, la presencia del caos había deformado los reino-portales. El puente de fuego que antaño se extendía por todos los reinos de Axi y Siis
Ahora ardía con llamas pensantes multicolor. Algunas de sus lenguas de fuego se habían desviado de su ruta normal y se habían solidificado formando un nuevo camino prismático que llevaba hasta el extremo de un laberinto cristalino, la mismísima frontera del reino del caos. Según se contaba, enormes tentáculos y corrientes de plaga surgían del portal que llevaba a las 5 puertas de Girán. En cada nuevo reino se descubrieron docenas de ejemplos similares. Tal y como Sigmar había predicho, no eran solo las gentes libres de los reinos mortales quienes habían sido atacadas, sino que la tierra misma había sido puesta en peligro. Cada portal contaminado rebosaba de energías anárquicas, que aceleraban el proceso de degradación del paisaje sobre el que se asentaba. Muchos de esos reinos aislados y esparcidos, que ya de por sí estaban plagados de caos, empezaron literalmente a deshacerse por sus costuras. Crecían los agujeros en el tejido de la realidad, y desde más allá manaban cosas malignas y hambrientas, que parecían ser más astutas a cada día que pasaba. De hecho, si Sigmar hubiese esperado mucho más a enviar a sus forjados en la tormenta al asalto, ya hubiera sido demasiado tarde, pues no habría quedado nada que salvar. Sigmar decretó que cualquier portal que se considerara corrompido más allá de cualquier posibilidad de redención debía ser destruido, aunque derruir esas antiguas estructuras no resultaba una tarea fácil. Era el único modo de contener la marea del caos en los reinos mortales. Muchos de los ataques iniciales de los forjados en la tormenta cerca de dichos portales se encontraron con una resistencia feroz, pues los dioses oscuros no estaban dispuestos a renunciar a las rutas por las que sus tropas eran enviadas a saquear y a arrasar, ni tampoco tenían intención de abandonar su corrupción paulatina de los reinos. Aquellos forjados en la tormenta que lograron regresar de la primera oleada de ataques utilizando los portales que ellos mismos habían abierto, fueron pronto enviados de nuevo a la guerra. Los espíritus de aquellos que habían caído en batalla empezaron el proceso de reforja en Sigmaron. Ensordecedoras tormentas eléctricas estallaron sobre los domos aetéreos que se extendían por Sigmarabolun, y los heridos fueron bañados en chisporreteantes energías celestiales que sanaban sus cuerpos y reparaban sus armaduras de Sigmarita. Todos sabían, no obstante, que aquello era solo un alivio momentáneo, pues Sigmar, alzándose de nuevo en lo alto de la escalera celestial, empezó de nuevo a lanzar sus relámpagos, y de nuevo los cielos rugieron por los frentes de batalla de todos los reinos. Siempre codicioso, Nurgle contempló los reinos mortales. Su ulcerada mandíbula y las muchas bocas menores que cubrían su mole se relemieron ante la visión de tantísima vida. Había mucho que hacer, pues el padre de la plaga quería todo aquello para sí, y de todos los reinos a los que espiaba había uno que Nurgle ansiaba por encima de los demás. En la batalla eterna por la supremacía, todos los dioses del caos ascienden y descienden en poder, pero ninguno de ellos lo hace de manera más acusada que el siempre polarizado señor de la enfermedad. Cuando las plagas cubren los reinos en proporciones pandémicas, el señor de la pestilencia engorda y crece como una garrapata bien llena de sangre. De hecho, su piel curtida se estira tanto durante dichos periodos que apenas queda un recoveco en el que pueda anidar ni siquiera el más diminuto de los nurgletes. En cambio, cuando las enfermedades disminuyen, Nurgle se encoge, quedando convertido en una masa arrugada, llena de pliegues de carne demacrada que ondean con cada paso que da. Durante la era del caos, todos los dioses oscuros han estado en ascendencia en un momento u otro, salvo Slanes, el dios perdido. La mayoría de dichos periodos han sido breves, no obstante, el dominio de Khorne fue el más largo. El dios de la sangre llevaba ya demasiado tiempo en su cenit, algo que angustiaba enormemente a Tzench. Nurgle, por su parte, no estaba preocupado, pues sabía que su hora estaba llegando y podía sentir cómo aumentaba su fuerza virulenta. Tras el paso de las hordas conquistadoras de Khorne llegaban los tentáculos del contagio y la contaminación. La putrefacción hizo semilla en muchos de los últimos defensores que aún se atrevían a desafiar a los poderes del caos. A medida que su desesperación crecía, también lo hacía la enfermedad y la descomposición, y aunque los siervos del dios de la plaga podían encontrarse acechando en todos los reinos salvo Azir,
era Girán el que atraía las mayores atenciones de Nurgle. Fue en Girán, también conocido como el Reino de la Vida o el Reino de Jade, donde las legiones de plaga llevaron a cabo sus mayores esfuerzos. Los ataques de Nurgle contra las tierras que componían Girán empezaron muchos siglos atrás. Desde entonces, los ejércitos, los hechizos de plaga y el contagio se han extendido, en un intento de Nurgle por hacerse con el poder. Bajo el incansable asalto de las legiones de plaga, docenas de cielos han sido contaminados, las islas de la lluvia se han vuelto tóxicas, y el gran pantano se ha cuajado y transformado en una plaga reptante, una descomunal monstruosidad que se ha tragado cordilleras montañosas enteras. En todo momento había 3 puntas de lanza atacando el reino, cada una de ellas lideradas por un campeón de Nurgle. Los ejércitos invasores penetraron muy profundamente en los reinos de Jade, emponzoñando todo lo que tocaban. La competencia entre los 3 comandantes era fiera, pues cada uno de ellos quería el mando supremo. Todos ellos buscaban a la reina de los bosques radiantes, a Lariel. Ella era el objetivo final de la campaña, pues era la corporeización del espíritu de aquellas tierras, y solo su captura traería el colapso definitivo de Girán. Las numerosas naciones de la humanidad que vivían en Girán estaban destrozadas. Ciudades enteras habían muerto por efecto de la plaga, mientras que otras habían sido exterminadas o esclavizadas por los ejércitos invasores. Lo peor de todo, no obstante, era que en medio de toda aquella destrucción muchos mortales se habían corrompido hasta el punto de pasarse a la despreciable causa de sus opresores. Algunos habían sido tentados con promesas de poder, otros con la posibilidad de sobrevivir a las malignas enfermedades que lo asolaban todo. Lo que emergió de aquellas arruinadas civilizaciones fue una suerte de burla de su gloria pasada. Los seguidores de Nurgle no construían nada, solo destruían, pues su única razón de ser era servir a su nuevo dios. Se organizaban en grandes partidas de guerra y extendían la pestilencia, tratando de infectar a todo aquel con quien se topaban. Antaño, los diversos reinos de Girán habían sido una visión hermosa, pero ahora solo eran lugares corruptos, retorcidos y enfermizos. Allí donde la influencia del caos era mayor, la tierra se había visto transformada, su vitalidad usurpada. El ciclo de la vida estaba por todas partes, pero manifestado en su versión más aberrante. Los cadáveres de los infectados se acumulaban en grandes pilas, y ahí la vida también florecía, pues una alfombra de gusanos y criaturas carroñeras lo cubría todo. La putrescencia y la materia descompuesta cubrían por completo el suelo boscoso, fertilizándolo. Los árboles se nutrían de esta abundancia y crecían de manera antinatural, sus ramas, tronco y raíces entrelazándose con los cráneos de los muertos. Del suelo surgían enredaderas como tentáculos, que succionaban el meollo de la tierra. La descomposición era tan intensa que nubes de miasma se extendían por las tierras, una niebla de plaga que otorgaba poderes maléficos a los ejércitos de Nurgle. El reino de bosques de los verdes claros había enfermado muchas veces, siempre después de la aparición de extraños bancos de niebla que arrastraban consigo enfermedades y se extendían por toda la floresta. Aquellas nieblas antinaturales cubrían las hojas con una reluciente pegajosa película de humedad. La putrefacción no tardaba en manifestarse y los árboles se retorcían adoptando formas grotescas. Sin embargo, la enfermedad por sí sola no bastaba para que el caos conquistase el bosque. En el corazón del reino boscoso estaba la laguna trémula, entre rocas muy ornamentadas y llenas de grabados de la que fluían numerosos caudales de agua, que se extendían por los bosques como arterias, variando en tamaño desde meros riachuelos hasta profundos arroyos con grandes cascadas. Aquellas aguas de color jade estaban dotadas de una energía purificadora, una magia lo bastante potente como para contrarrestar la letal ponzoña de Nurgle. En cuestión de días, los bosques volvieron a renovarse con el verdor y la frondosidad, y las ramas y troncos de los árboles se irguieron y recuperaron su vitalidad. La primavera floreció de nuevo. Muchos de los reinos supervivientes de Girán habían demostrado ser resistentes a las mutaciones contaminantes de Nurgle. En la catarata de Riros, la provincia del rey de Hiedra e incontables otros dominios de Girán,
fuertes raíces y poderosas magias regenerativas les habían ayudado a superar aquella epidemia de putrefacción. Pero las nubes que transportaban enfermedades no eran la única amenaza, pues por detrás de aquella bruma putrida marchaba algo aún más peligroso. Otra gran nube se cernió sobre los verdes claros, aunque ésta era diferente, pues emitía un zumbido desagradable al acercarse. Las legiones de plaga habían llegado, precedidas por tupidos enjambres de moscas negruzcas de 3 ojos. «¡Por todas las pestes putrefactas!», maldijo Glutric. Luego levantó su oxidado visor, carraspeó sonoramente y escupió una flema del tamaño de un puño que impactó en un árbol cercano con un ruido húmedo y empezó a deslizarse hacia abajo. «Pues claro que le he dado a un árbol», pensó Glutric. Allí no había otra cosa que árboles. Todo aquello era culpa de Claddelblob. El mago de la plaga había sentido la presencia de magia potente por allí cerca, pero no podía localizar la fuente. Era culpa suya que las tropas se vieran forzadas a buscar en aquellos bosques abandonados. Toda su partida de guerra estaba desperdigada. Glutric podía oírles a los lados de su posición, tratando de abrirse paso por entre la tupida vegetación. Mientras intentaba pensar en una maldición lo bastante ofensiva como para expresar sus sentimientos hacia el hechicero, algo se movió cerca. El árbol frente al que acababa de pasar, aún con su esputo goteando en su tronco, empezó a estremecerse y atacó a Glutric con sus ramas. Antes de que el sorprendido guerrero pudiese sacar su hacha, sintió como algo lo agarraba y lo levantaba del suelo. Mirando hacia abajo, Glutric vio que estaba empalado. Una rama acabada en punta afilada había atravesado su gruesa armadura y lo estaba haciendo subir más y más. No sentía dolor, pues Glutric estaba más allá de esa sensación, sino solo una intensa presión. Mientras trataba de tomar aire, la criatura árbol lo acercó hacia sí, hasta que ambos pudieron mirarse a los ojos. En ellos, Glutric pudo ver un fiero odio verde. Reuniendo todas sus fuerzas, intentó maldecir de nuevo, pero de su boca solo brotó otra flema. La criatura árbol lo arrojó con desdén contra el suelo y allí lo dejó para que sufriera sus últimas convulsiones. Mientras la dríade se alejaba, Glutric sintió como el agujero de su pecho empezaba a cerrarse, como su cuerpo recomponía los tejidos y como la fuerza vital le llenaba otra vez. Echó mano a su hacha y se levantó del suelo a trompicones. «¡Vuelve aquí!», gritó a través de la sangre y las flemas que le llenaban la boca. «Esta vez estoy listo». El mago de la plaga, Claddelblob, podía sentirlo en su abotargado cuerpo, podía paladearlo en el aire, podía oler aquella vitalidad pura incluso con su embotada nariz. Por allí cerca había una fuente de gran poder mágico, algún manantial cuyas aguas tenían capacidades rejuvenecedoras, y él necesitaba encontrarlo, pues esas eran las órdenes de los glotales. Los más grandes campeones de Nurgle estaban compitiendo entre ellos, liderando ejércitos con los que conquistar las últimas tierras incorruptas de Ghyran, y cada uno de ellos deseaba ser el que llevase la mejor ofrenda ante el padre de la plaga. Claddelblob ignoraba qué poderes sortílegos poseían las arboledas, pero las partidas de exploración que habían mandado habían vuelto demasiado pronto y demasiado perplejas. Ninguna de ellas se había adentrado demasiado en aquel bosque maldito, pues diversas sendas ilusorias las hacían perderse o marchar todo el rato en círculos. Claddelblob las mandó enseguida de vuelta a la espesura, pero sin obtener resultados. Algunas de ellas no regresaban, y las que lo hacían traían noticias tan confusas y poco útiles que minaban más y más el tradicional carácter entusiasta del mago de la plaga. Incluso había empezado a morderse la arrugada piel de sus putrefactos dedos, una señal clara de lo crispados que tenía los nervios. Los glotales llegarían en breve, y la idea de no tener ningún trofeo que ofrecerles hizo estremecerse a Claddelblob. Echó una mirada a la bestia tentacular que borboteaba junto a él y recordó la insufrible agonía que se le había infligido a su predecesor. Sabía mejor que nadie que decepcionar a los glotales nunca compensaba. El sonido del cuerno infame interrumpió sus pensamientos, con un sonido monótono pero escalofriante que recorrió todo el bosque. Por fin las tropas habían encontrado algo. Como sabuesos siguiendo una presa,
Todas las partidas de guerra que estaban esparcidas registrando los bosques se dirigieron hacia la fuente de aquel sonido. Cradleblob, abandonando toda cautela, ordenó a sus reservas que siguiesen también la llamada del cuerno, y él mismo partió tras ellas tan rápido como le permitieron sus piernas llenas de llagas y póstulas putrefactas. La batalla de los verdes claros empezó con una llovizna fina. Unos pocos guerreros del caos solitarios se toparon con algunas silvanes dríades que astutamente se habían disfrazado como árboles en medio de aquella interminable floresta. A medida que más guerreros de los cráneos goteantes atravesaban la espesura para unirse a la refriega, descubrieron que el propio bosque estaba vivo y que les atacaba y llevaba hasta emboscadas activamente. Grandes lianas y enredaderas surgían de pronto disparadas e intentaban estrangularles. Las raíces les atrapaban e inmovilizaban, y brillantes fuegos fatuos conducían a los más temerarios hasta zonas de arenas movedizas. Aún así, ¿qué esperanza de victoria podría germinar de las enredaderas y raíces contra el acero de un hacha de plaga? Los acorazados guerreros se abrieron un sangriento camino cortando y rajando hacia los sonidos del combate, pues el cuerno infame les llamaba a la guerra. Si bien la batalla había empezado como una simple llovizna, ahora había crecido hasta convertirse en una tormenta, con salvajes combates estallando por toda la floresta. Al tiempo que el primer ataque era lanzado en el delta ígneo, Sigmar ya estaba preparando más tormentas, con las que hacer retroceder la marea de Nurgle que asolaba los reinos de Jade de Ghyran. De paso, Sigmar esperaba restablecer allí una alianza rota desde hacía ya mucho. Cuando los forjados en la tormenta llegaron a Ghyran, encontraron un reino absolutamente corrompido. Una enfermedad cubría aquellas tierras como una mortaja, e incluso las piedras habían desarrollado ampollas llenas de pus. Pese a las vastas extensiones de territorio conquistadas por los esbirros de Nurgle, la contaminación de los reinos de Jade aún no se consideraba completa. Tanto las criaturas nativas como las propias tierras estaban demostrando ser más resistentes de lo que el padre de las plagas había imaginado. Hasta las regiones más bucólicas del reino hacían gala de un encallecido instinto de supervivencia, y esto aumentaba 1.000.000 de veces en las regiones más salvajes. Al igual que esas criaturas que se ocultan tras un ingenioso camuflaje, algunas regiones del reino de la vida permanecieron escondidas. A veces no eran más que un pequeño valle arbolado que se mantenía invisible gracias a poderosos encantamientos, pero otras veces eran continentes enteros cubiertos por una capa de secretismo. Solo mediante intensos escudriñamientos mágicos podían llegar a descubrirse estos dominios clandestinos. Incluso las tierras que habían sido invadidas por completo tenían un modo de librarse de las enfermedades que las asolaban. En ese aspecto, demostraban ser similares a esas plantas capaces de brotar en los lugares más áridos e insospechados. Podía incluso llegarse al punto de que una plaga aniquilara por completo una región, convirtiendo la tierra fértil en un pantano putrefacto, pero que aún así, en medio de toda aquella ruina, creciese algo que se mantuviera inmaculado, que una nueva vida germinase, limpia y pura pese a la putrescencia que la rodeaba, como si algún tipo de magia mantuviera alejado el toque de Nurgle. Por tanto, las legiones de Nurgle descubrieron que necesitaban emplearse a fondo, literalmente levantando cada roca y registrando cada rincón oscuro. Aún así, poco a poco, el último de los reinos de Jade estaba siendo asolado por esas fuerzas inexorables. Y entonces llegó el trueno. Los primeros forjados en ser lanzados al reino de la vida fueron los caballeros sáfiros. Separados de su tormenta, ninguno de estos guerreros se desplegaría para luchar junto a sus camaradas, sino que serían enviados como emisarios en busca de los caminos ocultos. Ni siquiera el omnisciente Sigmar era capaz de percibir la localización exacta de esos enclaves, sino solo piezas sueltas de las sendas místicas que lo conectaban todo en el reino de Alarielle. La misión de los caballeros sáfiros consistía en seguir esos caminos escondidos, encontrarse con los guardianes de Sylvaneth en consejo y requerir su ayuda. Esto significaría convencer a las fuerzas de Sylvaneth de que abandonasen su aislamiento y sus santuarios secretos para unirse a la gran batalla. Pero mucho tiempo atrás, la líder Sylvaneth Alarielle
se había retirado del consejo de dioses de Sigmar, prefiriendo perderse en la belleza natural del reino de Girán antes que verse metida en una guerra. Sigmar mandó una sucesión de tormentas a los diversos reinos de Jade, asignando a cada uno la misión de asegurar un reino portal. Si no abrían los portales, no existiría posibilidad de regresar, salvo en la muerte. De los guerreros elegidos para asaltar Girán, solo una tormenta acabó por ser mantenida en reserva, los templarios astrales, que permanecían en las cúpulas celestinas y solo serían enviados a la batalla si la victoria pendía de un hilo. De todos los reinos portales elegidos como objetivo, había uno que causaba una especial consternación a Sigmar. Había algo en el portal conocido como las Puertas del Alba que causaba malos presentimientos al Rey Dios. Para cumplir esa misión concreta, eligió a los Caballeros Sagrados y mantuvo sobre ellos su mirada más atenta. El Lord Celeste Gardus aterrizó en medio de una lluvia de chispas, con todo su cuerpo vigorizado tras el viaje a la velocidad del rayo. De inmediato, miró a su alrededor hasta localizar el reino portal en lo alto de las escaleras de piedra de un saliente que dominaba las marismas de Giltrach. Ante él había una gran cantidad de esclavos, capataces equipados con látigos y varios iconos ominosos de los poderes oscuros. Grupos de guerreros corruptos habían desenfundado ya sus armas y avanzaban hacia los recién llegados forjados en la tormenta. ¡A mí! ¡A mí, caballeros sagrados! ¡Derrullamos esos ídolos viles! Gritó Gardus, su voz retumbando como el trueno sobre toda la zona. Su mente estaba llena de las sensaciones de la batalla mientras avanzaba a grandes zancadas para afrontar a su enemigo, presa de una euforia salvaje. Gardus giró su martillo a su alrededor en un amplio arco, hasta impactar a un enemigo cercano, pulverizando a la vez su casco y su cabeza en una nube de chispas y sangre. La ruta hasta los iconos oscuros y el reino portal tras ellos estaba casi despejada. Los caballeros sagrados lucharon como guerreros natos, ejecutando las órdenes de Gardus o improvisando para contrarrestar las amenazas imprevistas con igual pericia. Las dudas del Lord Celeste se esfumaron por completo. Ahora, su única preocupación era machacar al enemigo y derribar sus malsanos monumentos. Lord Gretch miró hacia abajo a través de la virulenta bruma verde y vio a los esclavos trabajando. Sintió una sensación de alivio, como ver a gusanos agitándose y retorciéndose sobre un cadáver. Todo iba según el plan. Los monumentos se alzarían pronto y empezaría la consagración. Por encima de Gretch, las escaleras seguían ascendiendo, hasta finalizar en una arcada al borde del acantilado. Corrían todo tipo de rumores acerca de esa arcada, y Lord Gretch había oído muchos de ellos mientras estaba supervisando la construcción de un tributo al padre de las plagas. La mayoría decían que la arcada había sido construida en la antigüedad por druidas. Según seguía diciendo esa historia, habían descubierto que el sol estaba hueco, que en su interior se encontraba el reino de Axii, y que existía una senda mística que cruzaba el cielo y el fuego, de modo que si el viajero cruzaba la arcada durante la salida de los primeros rayos del alba, podía iniciar un viaje épico. Quizás todo aquello había sido cierto alguna vez, pero ahora ningún rayo del alba podía atravesar el portal místico, pues toda la región estaba sumida de manera permanente en una densa y fétida bruma que avanzaba desde las cercanas marismas de aguas pútridas. Pero a Lord Gretch no tenía ninguna duda de que en las marismas de Giltrach moraba algún poder oculto. Podía sentirlo. Sin duda, por eso se había visto impelido a construir los ídolos en aquel lugar. Los cielos se ennegrecieron de manera ominosa, hasta el punto de que incluso los esclavistas detuvieron sus látigos para mirar hacia arriba. En la oscuridad, Lord Gretch apenas distinguía aquellas caras pálidas vueltas hacia arriba que intentaron escudriñar el encapotado horizonte. Un trueno estalló de pronto, tan cataclísmico que parecía anunciar el fin del mundo. De los cielos empezaron a caer rayos incandescentes que cegaron a Gretch hasta forzarle a apartar la vista. Cuando sus ojos dejaron de ver solo blanco, Gretch volvió a mirar hacia abajo para ver a guerreros enfundados en grandes armaduras, allí donde había impactado cada rayo. Los guerreros estaban iluminados en medio de la oscuridad por cadenas de relámpagos que crepitaban en torno a las máscaras de sus yelmos y a sus martillos de guerra.
Pocos se atrevían a desafiar a la tribu Gear, y Lord Gretch ni siquiera recordaba la última vez que un enemigo se había atrevido a atacarles. Mientras descendía apresuradamente por las escaleras, vio a numerosos esclavos tratando de ponerse a salvo y a algunos guerreros de su tribu correr para confrontar a aquellos atrevidos intrusos. Lord Gretch solo podía ver lo que ocurría, impotente mientras se arrastraba escaleras abajo. Sus elegidos nunca habían sido superados en batalla, y sin embargo, aquellos recién llegados los estaban diezmando con una facilidad insultante. Quizá en un duelo singular, uno contra uno, los guerreros de la tribu Gear podrían igualar fuerzas contra aquel nuevo enemigo, pero lo que ahora ocurría era que sus tropas estaban entrando en combate de manera desorganizada, en grupos pequeños y a veces incluso en solitario, siendo por tanto presa fácil de las prietas falanges de sus acorazados rivales, que presentaban ante sí un muro de escudos impenetrable. Se movían como una sola entidad, ofreciendo un frente que lo aplastaba todo a su paso con espada y martillo, dejando tras de sí un reguero de muerte y sangre. Lord Gretch vio que unos pocos de sus guerreros del caos que habían muerto volvían a levantarse, con sus terribles heridas cerrándose e incluso extremidades cercenadas creciendo de nuevo. Sin embargo, más a menudo lo que ocurría era que las armas electrificadas de sus oponentes resultaban demasiado destructivas como para que los poderes regeneradores pudieran funcionar. Los caudillos y campeones de Gretch fueron los únicos miembros de la tribu en mantener la lucha, logrando organizar varias bolsas de resistencia a su alrededor. Sin embargo, no pudieron aguantar mucho ante los devastadores golpes de los enormes martillos que el enemigo manejaba con una maestría letal. Una vez toda oposición hubo sido abatida, los misteriosos guerreros usaron sus mismos martillos a dos manos para derribar y destrozar los ídolos a medio construir. Para cuando llegó al pie de las escaleras, Lord Gretch se dio cuenta de que estaba solo. Aún así, haría pagar cara su osadía a aquellos extraños, y avanzó entrando en el semicírculo de enemigos que tenía ante sí. Un único guerrero se adelantó, aceptando su desafío, y el chocar de sus armas fue como un nuevo trueno que retumbó por todas las tierras. Pese a ser un poderoso señor del caos, Gretch no tardó en darse cuenta de que era incapaz de igualar tanto la pericia como la furia silente de su adversario. Lo último que vio, antes de morir, fue el odioso símbolo de Sigmar en la armadura del enemigo y una brillante luz de relámpago. Antes de la llegada del caos, el reino de la vida se había disgregado en cientos de reinos, los llamados reinos de Jade. Algunos eran pequeños, como las islas flotantes de Talbión, mientras que otros eran enormes, como las vastas forestas de los bosques de Gear. Sin embargo, ya fuera todo un continente, o estuviera contenido dentro de un árbol gigantesco, cada reino de Girán tenía sus propios ciclos, tanto estacionales como de energías místicas, y todos sus habitantes obedecían a un único gobernante, la reina del bosque radiante, Alarielle. Alarielle había sido una reina ermitaña mucho tiempo, más interesada en plantar y cultivar sus vainas de almas y cuidar de las tierras que en gobernar a sus súbditos. Durante largos años se rodeó solo de serenidad, tratando de olvidar las guerras y pesares de vidas pasadas, pero ella sabía mejor que cualquier otro morador de Girán que todo se mueve por ciclos. Antaño, Alarielle había vivido en el Palacio Verde, pero huyó tras el avance del caos y eludía una y otra vez las garras de los viles seres que ahora invadían sus tierras. Era una maga poderosa, y durante siglos había creado ilusiones para ocultar sus tierras y a ella misma. Pero cuando Alarielle contempló los horrores y la destrucción que las legiones de plaga infligían, a medida que se adentraban en los reinos de Jade, juró que no descansaría hasta haber expulsado a los invasores. Desde entonces orquestó la guerra invisible, lanzando poderosos encantamientos para restaurar y resistir, y enviando ejércitos para frenar el avance enemigo. Alarielle había asentado su santuario en el valle oculto de Aetherweir, y reposaba en el interior del Sancta Sanctorum, entronizada en las raíces del mundo. Desde aquel trono viviente estaba conectada con la miríada de regiones de su reino de un modo que no podía igualar ningún otro monarca. Si se concentraba, no escapaba a su atención el canto de un solo pájaro ni el aleteo de un solo pez en todos los reinos de Jade.
Pero a medida que transcurría el tiempo y las atrocidades aumentaban, Alariel dejó de contemplar el sufrimiento. Estaba alienada y se dejaba llevar por los recuerdos en lugar de presenciar los horrores de la realidad. Sus custodios de guerra cada vez más recibían menos órdenes de contraatacar, menos órdenes de reconquistar las tierras enfermas que antes eran sus dominios. Sumida en la soledad de sus pensamientos, Alariel había dado orden de que no se le molestara. No obstante, había pasado mucho tiempo desde que el Palacio Verde recibiera visitante alguno, y mucho menos uno como estos dos guerreros acorazados, de modo que se envió aviso a Athelweir. Los seres árbol más ancianos y nudosos reconocieron los símbolos sobre las armaduras de los recién llegados, y fueron ellos quienes exigieron que se informase a Alariel. Mientras los emisarios aguardaban el veredicto de Alariel, permanecían firmes y silentes. Desde la distancia, Alariel escudriñaba el esplendor argénteo de los extranjeros a través de un cristal ondulado. Eran de raza humana, pero la visión de Alariel percibía el toque de Sigmar en sus miradas. Eran mucho más que mortales, eran semidioses del reino celestial y exudaban poder. Alariel tuvo una epifanía y vio en su mente lo que el dios rey había estado haciendo encerrado en los cielos durante tantos años. ¿Con qué propósito había enviado Sigmar sus soldados a palacio? ¿Quería recuperar una vieja alianza? Al recordar de súbito las atrocidades y la agonía de los mundos, Alariel lanzó un grito que provocó escalofríos a todos los seres vivos de Girán. Mandó a los guardianes del Palacio Verde que se llevaran a los emisarios sin que nadie más les viese. Más tarde, mientras paseaba arriba y abajo, Alariel era incapaz de olvidar su ira. Quizás, pensó, el ciclo de luto ya había acabado, y ahora era el momento en que debía asumir su faceta guerrera nuevamente. Tan pronto como el Lord Celeste de los Caballeros Sagrados hubo dado muerte al Señor de la Plaga de la tribu, el arco en lo alto de la escalera tembló. Algo burbujeaba al otro lado del marco de piedra, y un escalofrío recorrió el aire. Hacía mucho tiempo, el último resto de roble de las eras, un icono del mundo pretérito, vagaba por el mar de los astros. Era una simple astilla de aquel poderoso árbol, y quedó atrapado a la deriva en las extrañas mareas del vacío. Las corrientes arrastraron aquel fragmento podrido por dentro, hasta que cayó sobre los cielos de Girán. El cometa de madera aterrizó en medio del reino boscoso de Dridenwald, y su impacto levantó nubes contaminadas, transformando la región en el infame marjal que ahora se conoce como Agua Pútrida. De este modo, el poder de Nurgle empezó a influir en el reino de la vida. Las nubes cargadas de enfermedades que se alzaban en Agua Pútrida pronto se esparcieron por Girán como una epidemia. Las brumas verdes contaminaban a la gente, las tierras y hasta los reino-portales. Los rayos de sol matutinos ya no traspasaban el arco del acantilado, y las puertas del alba ya no constituían una senda a la lejana Axi. En su lugar, la ruta llevaba directa a los campos de esporas, los supurantes criaderos de las enfermedades que el padre de la plaga tanto amaba, ocultos en su gran jardín del reino del caos. El fallecido Lord Gretsch no reconoció la amenaza que caía sobre Girán con el relámpago, pero su amo sí. La gran inmundicia Volatrax escurrió su tremendo corpachón a través de las puertas del alba e hizo acto de presencia. Gardus sintió que el júbilo por la primera victoria de los caballeros sagrados le revolvía la boca del estómago. Una abominación había surgido del reino portal. A buen seguro aquella monstruosidad era un gran daemonio de Nurgle. Ya estaba invocando aliados a tal ritmo que los forjados en la tormenta quedaban totalmente rodeados. «¡Formad en torno a mí, caballeros sagrados!», gritó Gardus, eliminando de su voz hasta el último indicio de miedo o temor. «Replegaos en círculo, pero aguantad la línea. ¡Que paguen caro cada paso, hermanos míos!». Gardus quedó satisfecho al oír que las falanges restantes repetían su orden de aguantar la línea, tal y como habían entrenado. Ante el Lord Celeste se extendía una marea viviente de daemonios de un solo ojo, con la piel tirante sobre cuerpos abotargados y las tripas desparramándose tras ellos como un rastro. Pero a pesar del aspecto horripilante de los daemonios, el pesado martillo de Gardus los aplastaba sin compasión. «¿Quién triunfará?», dijo Gardus mientras seguía machacando cabezas y hacía retroceder al grupo más cercano de atacantes.
¡Solo los fieles! Fue la brusca respuesta de hasta el último caballero sagrado. Aquel grito se oyó por encima del estruendo del combate, de los martillazos y del zumbido de los daemonios. ¡Si caemos! ¿Quién renacerá? Gritó Gardus, al tiempo que su martillo quebraba la espada de un portador de plaga y luego seguía su trayectoria, hundiéndole el cráneo. ¡Solo los fieles! Fue la respuesta que obtuvo. Peleaban como guerreros natos, pensó Gardus, pero quizás eso ya no importaba, pues el enemigo al que se enfrentaban era demasiado numeroso. Con una borboteante palabra, Bolatras invocó enjambres de moscas. Salían como nubes negras del pantano cercano, del arco y de la bocaza abierta del enorme daemonio. Mientras él acechaba desde el arco, las moscas se agrupaban en el campo de batalla, adquiriendo la repulsiva forma de portadores de plaga. Tras Bolatrax, surgieron de las puertas del alba sus gelatinosos guardaespaldas. La temida guardia pútrida marchaba para hacer la voluntad de su líder. Ahora los esbirros de Nurgle rodeaban por completo a su enemigo. Los portadores de plaga avanzaban, abriendo sangrientas brechas entre los forjados en la tormenta sin dejar de cuchichear en sus voces monótonas, ásperas por las flemas. El número de los forjados en la tormenta menguaba ante el asalto de Aemoniaco. Siguiendo órdenes de Gardu, su Lord Celeste, los caballeros sagrados cedieron terreno y retrocedieron lentamente, formando un círculo que cada vez era más estrecho. Resistieron durante un tiempo, mientras los enemigos masacrados se apilaban ante la línea de batalla de Sigmarita. Mas las circunstancias jugaban en su contra, ya que los daemonios seguían surgiendo de las moscas y el aire del pantano, y de las puertas del alba. Poco a poco, los forjados fueron siendo rechazados. Pese a la inspiradora defensa de los caballeros sagrados y sus innumerables actos heroicos, aquella parecía una causa perdida, y la supervivencia se antojaba imposible. Hasta el último guerrero de Sigmar sangraba bajo su maltrecha armadura. Entonces, de pronto, el trueno y el rayo sacudieron los cielos. Al percatarse de la magnitud que alcanzaba la guerra en el Reino de la Vida, Sigmar envió más forjados en la tormenta al combate. En punta iban los guerreros de los templarios astrales, los heraldos de la venganza. Para Gardus, los rayos de los cielos encapotados eran la salvación. Momentos antes, la aniquilación de los caballeros sagrados había parecido inevitable. El flujo de enemigos era incesante, aunque los forjados en la tormenta habían mantenido su entereza. Cada guerrero peleaba por matar a tantos enemigos como pudiera, antes de que llegase su hora. Ahora, mientras seguían cayendo relámpagos, las hordas que acosaban a la última falange de caballeros sagrados eran menos numerosas. Los daemonios se veían obligados a dividirse para afrontar la nueva amenaza que marchaba contra ellos. En cuanto los caballeros sagrados empezaron a avanzar nuevamente, Bolatras envió a su guardia pútrida. 7 corpulentas grandes inmundicias desfilaban torpemente, haciendo estragos en las filas de los forjados con sus flagelos de cráneos. Varias de las moles vomitaron torrentes de corrupción, ahogando a los defensores en mugre tóxica. Únicamente las armaduras de Sigmarita y una fe igual de robusta mantenían en liza a los caballeros sagrados supervivientes. En cuanto Gardus hubo ordenado el contraataque, perdió la perspectiva de cualquier otra cosa sobre el campo de batalla. Los martillos envueltos en relámpagos y las espadas bañadas de luz celestial se cobraron un alto precio en la carne necrosada de la guardia pútrida. Los daemonios aún superaban numéricamente a su enemigo en todos los frentes, pero la furia de los templarios astrales era tal que su acometida cambió el signo de la batalla. Solamente aquel continuo flujo de tropas surgidas de las puertas del alba evitaban que las legiones daemoníacas fuesen derrotadas por completo. Sin embargo, el ímpetu de los caballeros astrales se disipó, sofocado bajo las inagotables filas de portadores de plaga y las mareas de nurgletes. Tras abatir a un guardia pútrida, Gardus escrutó el campo de batalla rápidamente. El mayor de los grandes daemonios, el inmundo líder del ejército, permanecía en la arcada de las puertas del alba. Desde su posición elevada, aquella mole obesa cantaba hechizos de invocación que atraían a más y más moscas cruzando el pasadizo que tenía a su espalda. A partir de ella daba forma a los portadores de plaga que infestaban el campo de batalla. A menos que Gardus lograse sellar las puertas del alba, aquella tromba de daemonios no haría sino que aumentar.
Los caballeros sagrados ya eran escasos, y ahora los templarios astrales no lograban avanzar en su lucha por atravesar el cordón de enemigos, sino que hacían todo lo que podían por resistir. Gardos avisó de un grito que intentaría cerrar el reino portal, se alejó de la confusa reyerta con la guardia pútrida, y corrió hacia las escaleras de piedra. Las subió a toda velocidad, y alcanzó al gran demonio, decidido a enfrentar su reluciente martillo contra la descomunal criatura. Al principio parecía que la furia del asalto de Gardus le llevaría a la victoria aquel día, pero Bolatras hacía caso omiso de la enorme herida que le había abierto en su panza pulposa y seguía golpeando con su inmenso mayal, quebrando la piedra. La herida de Bolatras supuraba fluidos contaminados, una bilis que hacía el terreno resbaladizo. De la sangre derramada brotaron hurletes mientras los contendientes seguían golpeando, parando, pintando y bloqueando bajo el arco. Sin previo aviso, el cielo retumbó nuevamente. Esta vez no se trataba de un glorioso rayo de los cielos, no había majestad alguna, tan solo un sonido semejante a 1.000.000 de zarpas arañando, como si la misma tierra se estuviera abriendo. Una madriguera perforó la realidad, y los Skaven surgieron en masa de aquel abismo. A la cabeza chillaba un señor alimaña corruptor, y tras él marchaba una turba rabiosa de monjes de plaga babeantes. La batalla alcanzó nuevas cotas de ferocidad. El cielo se llenó de las estelas ponzoñosas que dejaban los proyectiles de las garrapultas de plaga. Por 3 veces una hueste angelical de inculpadores se adelantó para romper este nuevo cerco. Infligieron numerosas bajas al enemigo, pero éste siempre logró rechazarlos. Su última incursión estaba a punto de abrir brecha cuando un enjambre de zánganos de plaga les atacó desde las nubes negras. El duelo aéreo hizo llover sangre e icor vil sobre los combatientes en tierra. El poder de Nurgle estaba desbocado, y sus diabólicos esbirros regeneraban brazos amputados y soportaban heridas que matarían a un gargante. Mas estas energías regeneradoras no tenían efecto alguno en los forjados en la tormenta, y cuando una hoja oxidada penetraba su armadura caían agonizantes, retorciéndose de dolor ante los ojos de sus camaradas, pero sus espíritus seguían indemnes. Los caídos regresaban a Azir con un fogonazo de luz brillante, listos para empezar la reforja. Ver a sus camaradas ascender a los cielos hizo que los forjados en la tormenta restantes lucharan con más denuedo si cabe. Cada martillazo resonaba con relámpagos vengadores y pulverizaba a las enfermizas criaturas del caos. Los monjes de plaga Skaven morían a mansalva, pero los hombres rata no cejaban en su ataque. Corroteaban frenéticos, rodeaban totalmente a los forjados en la tormenta, les sobrepasaban y les arrastraban bajo un mar de puñales. Gardus sabía que su voz tormenta estaba en un aprieto. No obstante, por más que lo intentase, el Lord Celeste no lograba asestarle el golpe mortal a Bolatras. Gardus machacaba el cuerpo abotargado de su enemigo una y otra vez, pero su carne necrótica siempre se recomponía, y la criatura no hacía más que crecer en tamaño y fuerza a medida que progresaba la batalla. Gardus, por el contrario, se agotaba y sangraba por una docena de heridas. No temía la muerte, aunque sabía que la reforja era un proceso doloroso y había oído rumores de que el proceso destruía las memorias mortales. Pero ante todo, Gardus sabía que su deber era servir. Sabía lo que debía hacer para cerrar el reino portal. Se agachó, esquivando el brutal puño de su rival, y cruzó el arco de un salto. Al tiempo que lo hacía, aferró su martillo para descargar un golpe a 2 manos. Preocupado por que Gardus pudiera tratar de destruir el reino portal desde el interior, Bolatras se lanzó en pos de él. Los caballeros sagrados restantes vieron espantados cómo la arcada se tambaleaba. Cuando la mole del demonio pasó por ella y desapareció, quebró las últimas piedras. Ahora crujían y cedían, liberando la magia de las puertas del alba. En medio de una explosión sobrenatural, el portal se desmoronó. Al presenciar el heroico sacrificio de su comandante, una ira homicida se propagó entre los forjados en la tormenta. Olvidaron el agotamiento y las heridas y se lanzaron temerarios sobre el enemigo. Aunque ahora estaban privados de refuerzos, las fuerzas del caos seguían siendo vastas. La victoria todavía estaba a su alcance, pero entonces sonaron los cuernos de caza. Las fuerzas Sylvaneth habían llegado. Llegaron decididas a destruir a su enemigo común, con el fulgor verdoso del odio en los ojos. Golpearon furiosamente el flanco del ejército del clan Pestilent, lideradas por un enorme roble majestuoso anciano.
Presa de la cólera, el hombre árbol pisoteó al Pontifex de Plaga, dejando sus despojos reventados incrustados en el cráter abierto por su pisada. La derrota sufrida por los Skaven fue atroz, y pocos hombres rata escaparon a la venganza de sus perseguidores. Los daemonios demostraron ser más duros, pero también fueron derrotados. Cuando el último portador de plaga fue abatido, quedaban pocos forjados. Poco más de una treintena de guerreros podían permanecer en pie sin ayuda. Cefacleas, Lord Celeste de los Templarios Astrales, se apoyó sobre su martillo, extenuado, mientras el hombre árbol se aproximaba. El roble majestuoso habló lentamente, como si el lenguaje humano le resultase difícil, y habló de otra puerta, una vía secreta para retornar a Azir. Cefacleas ofreció un saludo respetuoso a esta criatura ancestral, sabedor de que habían forjado un importante vínculo ese día, pero también sabía que había uno entre todos los vivos y los muertos que no podría reaparecer en las cámaras celestiales de la lejana Sigmarón. Como un solo hombre, los forjados agacharon la cabeza en silencio y oraron por Gardus, Lord Celeste de los Caballeros Sagrados.